Les voy a contar cómo la naturaleza y la cultura de Iberá están profundamente entrelazadas. Iberá es el corazón de la provincia de Corrientes, es un corazón de agua, que gran parte de la provincia es agua, casi el 30% del territorio. Incluso el poeta Francisco de Madariaga decía que Corrientes es una acuarela móvil. El origen de Iberá se remonta a millones de años atrás, cuando el río Paraná estaba en ese territorio, luego de movimientos geológicos que lo desplazaron hacia el lugar donde está actualmente. Esa gran cuenca y esos arenales se fueron llenando de agua de lluvia y conforman este gran humedal que conocemos hoy, un humedal que modela y modeló y sigue modelando a la cultura de los pobladores de esa gran cuenca. Así vemos que la arquitectura vernácula, por ejemplo en las zonas aledañas a Concepción y sus parajes como Carambola o Ñupic, las construcciones tienen paredes de junco y techos de paja, mientras que en otras áreas, por ejemplo como en la colonia Pellegrini, las paredes son de barro. El material que está cerca y el que abunda es el que generalmente se usa y se aprecia. Entonces, por ejemplo, la madera del timbó siempre fue muy buscada por sus características para la construcción de canoas, que junto con el caballo son el medio de transporte más usado en el interior de Iberá, dadas las características del terreno. Como ocurre también en otros lugares, en general la artesanía tradicional y la artesanía folclórica nace como una manera de resolver necesidades cotidianas. Entonces, en un contexto donde no existían los contenedores industriales, la cestería es el principal contenedor. En la mayor parte de los casos contiene alimentos, huevos, fruta, lo que sea necesario, el pan cotidiano. Esa cestería no solo va a tener esa función utilitaria, sino también en muchos casos va a tener una función ornamental, que es la de embellecer la vida cotidiana. Entonces vamos a ver que si bien la cestería de Iberá es una cestería muy sencilla, con los materiales, con sus tonos naturales, en algunos casos van a adquirir formas también influenciadas por la vida cotidiana, por ejemplo, costureros o hueveras con forma de gallina, chanchitos que van a servir de múltiples usos, ya sea también para costurero, para guardar especias, para guardar las bolsitas que hoy existen. También los usos y costumbres van evolucionando porque la cultura es como un ser vivo. Y yendo nuevamente a la influencia de lo natural, esta cestería de Iberá va a trabajar básicamente con 3 materiales que abundan en la zona. Y también dependiendo de cada área de Iberá, que al tener 1.300.000 hectáreas es súper extensa y el paisaje va cambiando de un lugar al otro. El espartillo tal vez sea un material de los más usados en la cestería de Iberá. Es una gramínea que crece en las lomas y que va asociada a la palma en la materialización de estos contenedores, porque el cuerpo es espartillo y el hilo con que se une ese cuerpo son hilos o cintas hechas a partir de las hojas de palma. También hay artesanos que trabajan exclusivamente con palma, que es palma de Carandaí, y hay otros que trabajan con una fibra vegetal que provee el monte, que se llama isipó, que también está presente ese tipo de cesterías en otras áreas del litoral. Se pueden encontrar en la provincia de Misiones, se puede encontrar en la provincia de Entre Ríos y por supuesto también en el área de Paraguay. La omnipresencia de lo natural también se va a ver en el trabajo de algunos artesanos que trabajan madera y donde las alusiones a la fauna del lugar son muy notorias. Esto se da especialmente en Colonia Carlos Pellegrini, donde
Hay artesanos que se han especializado en trabajar tallas zoomorfas, incluso en piezas utilitarias relacionadas a lo gastronómico, como son las cucharas o palas de servir, que terminan en un yacaré, en un carpincho, en algo relacionado a la fauna que ellos ven cotidianamente. Para ir cerrando, quiero hacer mención de la capacidad de pensar, diseñar y ejecutar herramientas y maquinaria, tecnología muy sencilla pero muy efectiva, necesaria para las labores que implica la artesanía. Por ejemplo, agujas para coser espartillos hechas a partir de una vieja llave de abrir una lata, que es modificada hasta que adquiera las características necesarias para poder enhebrar una cinta de palma. Y especial mención, y ya que estamos, este video va a ser visto dentro de un foro de gastronomía, especial mención quiero hacer sobre las herramientas diseñadas especialmente para la elaboración de alimentos característicos de la zona, como son los alimentos a partir de la mandioca y del maíz, alimentos base de la gastronomía guaranítica, para lo cual la industria no tenía hasta hace muy poco los instrumentos necesarios para rallar algo de la dureza y características y el tamaño de las mandiocas, o rallar correctamente un choclo para hacer una polenta de choclos frescos. Entonces, estos elementos son reemplazados con mucha eficiencia por herramientas hechas en casa, a partir de materiales reciclados en general. Por ejemplo, puede ser abrir una lata, perforarla para crear un rallador al que se le pondrá un marco de madera para rallar los choclos, máquinas manuales o semimanuales o semiautomáticas a partir de la aparición de la electricidad, para rallar mandiocas en cantidades importantes, facilitando el trabajo que antes se hacía totalmente manual. Pero son máquinas muy eficientes, hechas a partir de tecnología muy sencilla, pero dispositivos muy bien pensados. Y hay familias, cada familia tiene el propio, hay familias que tienen ralladores de metal y madera, hay otros que tienen ralladores con un motor que pudo haber sido de un lavarropa o de otro electrodoméstico. Me parece que si bien eso uno no puede llamar artesanía, sí es un oficio artesanal y una capacidad de saber hacer y de saber aprovechar lo que uno tiene, que me parece que es parte de la magia que hay en Puertas Adentro, en Iberá. Creo que es parte del patrimonio cultural que tenemos, que valoramos y que queremos mostrar y que otros valoren.